reunidos acá. La primera tiene que ver con el aniversario número 40 del Centro de Estudios Sociales CES. El CES ha sido, pues a lo largo de estos años, un lugar que desde su surgimiento ha tenido una apuesta interdisciplinar y que eso pues lo ha llevado muchas veces incluso a remar en otra dirección en las apuestas pues que hay disciplinares, tanto pues en el campo académico, su historia es a partir de grupos de investigación que nos hemos propuesto avanzar en el análisis de problemáticas sociales. El eje ha sido más desde las problemáticas que desde las disciplinas. Y eso pues llevó a que confluyeran grupos que pues nos alegra mucho que todavía estén activos en el centro, como el grupo de estudios afrocolombianos que actualmente dirige la profesora Laura de la Rosa Solano y que fue fundado por el profesor Jaime Arocha, probablemente uno de los grupos pioneros en los estudios afrocolombianos en Colombia. Está también el grupo de estudios del conflicto que fue fundado por la profesora Miriam Jimeno y que en este momento también viene activo. Vamos a tener próximas actividades lideradas por este grupo sobre nuevas derechas y lo que está ocurriendo pues en diferentes partes, tanto de la región como en países del norte. Yo hago parte del grupo de gobierno, subjetividades y prácticas, en el que nos han interesado pues, también procesos de subjetivación, organización social, y quisimos tener esta actividad que va a ser parte de una serie de actividades de conmemoración, de celebrar estos 40 años de haber estado trabajando diferentes generaciones. Laura y yo hacemos parte de las nuevas generaciones de estos grupos del Centro de Estudios Sociales y a partir de la iniciativa de los grupos pues surgieron los dos programas que tenemos en este momento, que es la maestría de estudios culturales y el doctorado de ciencias humanas y sociales, los dos también con apuestas, surgen inicialmente interdisciplinares y ahora estamos con apuestas transdisciplinares también, reconociendo que el conocimiento no solo se produce en la academia, sino también fuera de ella y que está atravesado pues con saberes que surgen en múltiples lugares. Desde el doctorado especialmente, que es el programa que está bajo mi coordinación, ya desde varios años venimos acompañando investigaciones que en esta apuesta inter y transdisciplinar se han ido encontrando con este giro de las ontologías múltiples, en el que digamos que las experiencias que vivimos y las realidades sociales son configuradas por actores humanos y no humanos, pero también por diversidad de actantes y de seres. Y eso ha traído discusiones que nos tienen en este momento con tesis, por ejemplo, sobre el yagé. El viernes pasado tuvimos la sustentación de la tesis de Duván Rivera, en el que él entra en el giro vegetal y se centra también en las plantas y en cómo la planta del yagé genera afectaciones. Esto, digamos que en el giro de las ontologías múltiples es precisamente cómo nos afectamos mutuamente y en esas afectaciones configuramos diferentes realidades, diferentes figuras, y entonces el evento de hoy, que está inspirado en una propuesta de Donna Haraway, que son los juegos de cuerdas, en el afiche que ustedes recibieron como invitación, estaba precisamente el juego de cuerdas entre diferentes actantes, entre los que tenemos humanos, animales, plantas y también objetos.
en este planteamiento hay una gran preocupación y es que estos estudios, investigaciones sociales que hacemos nos estén ayudando a pensar otros mundos posibles frente a las crisis que estamos viviendo en el presente. Y por eso el retomar, el fabular, y es el llamado a que nuestras investigaciones se atrevan también a salir de los marcos en los que tradicionalmente se nos han dicho que debemos estar en ciencias, que todavía tienen mucha herencia positiva, en la que los cuerpos, la experimentación, los sentidos, pues no tienen mucho lugar, y de ahí pues que el trabajo de Joy nos resultó muy atractivo porque ella un poco le apuesta a esta investigación sensorial, le apuesta a estas investigaciones que integran la ficción, también para poder llegar a otros públicos, también para que los resultados de lo que hacemos no queden solo en los selectos círculos de la academia, sino que podamos dialogar con las comunidades en diferentes territorios, en territorios urbanos, en territorios rurales, y por eso el explorar otros lenguajes como los que nos ofrece la literatura, la ficción, pues nos permiten sensibilizarnos precisamente sobre esos diálogos que no necesariamente tienen que estar en el lenguaje académico. Entonces, esta ha sido pues la inspiración para invitarles a participar de este evento. Nuestra invitada es la profesora Joy Elena González Gueto. La profesora es... Ahí te lo tengo siempre, gracias. Es escritora negra, doctora de investigación en ciencias sociales, lingüista y literata, profesora de Tufts University y coordinadora del área de igualdad de trato y no discriminación de la Federación Estatal de Organizaciones Pro Derecho de Personas Migrantes, Red Acoge en Madrid. En 2012 fue joven investigadora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de México entre 2018 y 2021. Gracias a su disertación doctoral en 2021, ganó la Margaret McNamara Education Grants. Sus líneas de investigación incluyen los racismos y los procesos de racialización desde la sociología de los sentidos y la geografía social en Latinoamérica y España, las desigualdades de género y los feminismos negros. Yo agradezco mucho a Joy haber aceptado venir a participar en este evento. Es un gran esfuerzo en diferentes latitudes de ella, desde el hogar de residencia en Madrid y nuestro aquí en la universidad, poder articularnos y lograr estar en este espacio pues que nos reúne desde nuestros trabajos en diferentes lugares. La profesora Joy va a estar en conversación con la profesora Laura de la Rosa Solano, que es la directora del Centro de Estudios Sociales CES, es profesora asociada al Departamento de Antropología, y ella dirige justo el grupo de estudios afrocolombianos, y pues es como la persona más idónea en este espacio para poder entrar en estos diálogos sobre la racialización, y pues además que es quien dirige el centro que está inspirando nuestra celebración, que es el Centro de Estudios Sociales. Entonces, muchas gracias por haber acudido a este llamado, gracias a las personas que se conectan, que van a estar viendo este espacio después, y bueno, le doy la palabra a la profesora Laura. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Joy. Sabemos que estás malita de la garganta por el viaje también, pero bueno, hoy estamos en el lanzamiento de Racialización, Sentidos, Sensaciones y Emociones en Barrios Populares. Es un libro del 2023 de Flaxo, como ya leyó la profe Jenny, pues ha sido premiado, y gracias a eso como que el libro fue publicado como mejor tesis de maestría y doctorado de Flaxo, y es un libro muy interesante, y a mí me parece que es como una gran posibilidad abrir hoy también, además de la lección inaugural del doctorado, la celebración de los 40 años del CES.
Este es el primer evento que tenemos en este marco y para nosotros desde el CES es muy importante porque creo que evidencia y materializa tanto lo que ha sido la historia del CES, pero también como que lo que queremos pensar en el CES hacia el futuro, en investigaciones interdisciplinares y los temas de racialización, que desde los grupos que trabajan en el CES se han trabajado y como te explicábamos ahorita, nuestro interés es sobrepasar las disciplinas, que no sea como unos campos de la antropología, otros de la sociología y la geografía. Y viendo el libro, yo creo que el libro lo hace, ¿no? Es una geografía, sociología, etnografía que trasciende las disciplinas y que nos va a permitir como justamente hablar mucho de eso. Entonces, como también ya la profesora Jenny lo señalaba, Joy es cartagenera y el libro es una comparación, es muy importante en los estudios comparados entre Cartagena y Madrid. Y yo lo primero que quería que nos contaras es cómo es estudiar Madrid, siendo suramericana. Yo, digamos, yo hice mis estudios posgraduales en Francia y más o menos siempre nos decían que nunca iban a aceptar que los estudiáramos a ellos, que nos aceptan mientras estudiemos nuestros países, nuestras realidades, que uno vaya a estudiar y aprender, pero no estudiarlos a ellos. Entonces quiero saber cómo es tu experiencia de estudiar la metrópoli, cómo llegas a Madrid y además te quedas y ahora pues los cargos que tienes, cómo es esa Joy cartagenera horrible. De la Loma. Es todo horrible, es todo muy horrible. Pero me recordaste algo que está en el libro también, que es un apartado del diario de campo, y te quiero contestar con eso, ¿vale? Quiero empezar por ahí, a ver si lo consigo. En realidad yo empiezo a trabajar la tesis en Madrid de una manera muy circunstancial. Este tipo de cosas no se dicen en la academia blanca, masculinista, dura, de las ciencias sociales tradicionales. Pero yo empiezo a trabajar en Madrid porque yo me enamoré en Madrid. Entonces, y me casé en Madrid. Y mi mujer y yo decidimos que era más logísticamente más claro dejar como parte de la tesis el espacio de Madrid, porque iba a pasar allí muchísimo tiempo y porque necesitábamos financiación para mi estancia. Las decisiones investigativas funcionan de esta manera también. Y funcionan desde los afectos y desde donde estamos en la vida directamente, ¿no? Entonces, en principio, quería decir eso porque cuando estamos haciendo etnografías de la academia y de nuestro paso por la academia, se nos olvidan como cuáles son esas motivaciones más ordinarias que tenemos para escoger los temas de investigación. Y siempre estamos buscando algo muy grande, un trauma, un gran conflicto, ¿no? Para poder escoger los espacios y para poder escoger dónde y cómo vamos a hacer la investigación, ¿no? Pero a veces son decisiones que están asociadas de una manera muchísimo más simple a las cosas que ordenan la vida. La plata ordena la vida, los vínculos afectivos ordenan la vida. ¿Cuánto dinero me van a dar para hacer el trabajo de campo en tal ciudad? ¿Cuánto vale vivir ahí? ¿Cuánto vale comer ahí? También ordena la vida. ¿Cuánto vale tomarse una cerveza ahí también? ¿No? Y ese es el tipo de cosas que nos llevan a hacer el tipo de investigaciones que hacemos, además de esas otras narrativas más profundas que también encontramos para poner en nuestras tesis, ¿no? Entonces yo te voy a contestar con este apartado de mi diario de campo del 13 de febrero de 2020. Dice: una activista consagrada en la escena de los movimientos sociales de la ciudad puso a mi disposición su red de contactos. Me dijo que estas personas seguramente me ayudarían abiertamente porque, y abro comillas, tienes la suerte de ser, bueno, no la suerte, digo, bueno, de verte así como te ves. Porque si yo voy como mujer blanca a preguntar por esto, quizá no me reciban igual. Cierro comillas. Mis primeros informantes fueron voceros de organizaciones sociales antirracistas y migrantes,
cuyo foco de acción se concentra en los barrios periféricos de la ciudad, un barrio que se llama Lavapiés y otro barrio que se llama Puente de Vallecas. Ellos me abrieron las puertas de sus asambleas. Desde allí pude contactar con habitantes de los dos barrios. En la cuarta entrevista, una que realicé a una mujer española negra, corroboré que esa generosidad, accesibilidad y apertura se debía en gran medida a mi cuerpo de mujer negra. Pero mientras realizaba la etnografía en Madrid, me di cuenta de que esta no sería la única manera en que mi cuerpo intervendría de manera significativa en las situaciones del estudio. Entonces, para mí estudiar Madrid sí que fue un proceso muy doloroso de reconocer que mi cuerpo era entendido como negro y únicamente como negro. Yo soy una mujer indígena, descendiente de indígenas, y que mi cuerpo fuera solo entendido como negro, estigmatizado, además como migrante negra, no escolarizada, porque es la percepción que se tiene de las personas negras en España, ¿vale? Que a lo mejor era una trabajadora sexual con todo el honor y la honra, que a lo mejor era una empleada del hogar, ¿no? O una persona con 500 hijos que vivía con un marido muy machista o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo entré a estudiar Madrid con todo eso encima, sin saber todavía que tenía todo eso encima previamente, ¿vale? Entonces empiezo a estudiar a las personas racializadas de Madrid, a conversar con las personas racializadas de Madrid que estaban politizadas. Pero se supone que mi tesis no iba a ir, que esa investigación no iba a ir de los activismos antirracistas. No era sobre cómo se organizaba políticamente la gente racializada en Madrid. Yo quería hablar con la gente que no estaba en las asambleas, que no estaba en las organizaciones, la gente que no pasaba y no pasó nunca en su vida por una clase universitaria sobre antirracismo. A esa era la gente a la que yo quería llegar, sin embargo yo entré de esta manera. Esta persona que me dio sus contactos era una profesora de antropología de la Universidad Complutense en Madrid. Me puso en contacto una amiga, de una amiga, de una amiga, pum, pum, y llegué, ¿no? Y en medio de esa conversación, que también está en el diario de campo registrado, ella me dijo, es que ahora ya nosotras no podemos ir a preguntar nada porque hay una hostilidad en contra nuestra. Cuando decía nuestra y cuando decía nosotras, se refería a la gente blanca, feminista, española, académica, pero más por blanca que por feminista, española y académica, ¿no? Y ella me decía de una manera muy afectada, muy enojada, ¿no? Que estas personas, estos activistas antirracistas, ¿no? Estas personas negras, estas personas andinas, estas personas del sur global en general, las activistas antirracistas asiáticas, por ejemplo, me lo decía de una manera muy enojada, que estas personas se estaban equivocándose acerca de quién era su enemigo. Que en el reclamo que estos activistas y estas activistas tenían de ubicarse en el espacio de la primera palabra, por ejemplo, en los movimientos migratorios, en los activismos pro migración, en realidad estaban desplazando de la palabra a las personas equivocadas, es decir, a las personas blancas, españolas, feministas, antirracistas, que habían estado históricamente ocupando esos espacios. Y ella estaba ofendida por eso. Así entré a Madrid. Lo primero que registré en mi diario de campo fue la conversación con esta profesora, ¿no? Porque generalmente, y una reflexión que hago mucho en el libro, tiene que ver con que generalmente dejamos afuera de nuestras investigaciones lo que pasa dentro de la universidad, lo que pasa dentro de las clases, lo que pasa dentro de, por ejemplo, las asesorías de tesis, lo que pasa con nuestros tribunales evaluadores, lo que pasa en las clases que recibimos y en las conferencias a las que vamos.
Y esa conversación, yo eso no lo tenía previamente pensado. Yo iba a hablar con mis 30 personas en mis 2 barrios y se acabó, ¿vale? Pero esa persona y esa conversación me hizo darme cuenta, ¿no? De que si yo quería atravesar, hackear, por decir de esa manera, ¿no? La distancia académica entre el objeto y el sujeto, ¿no? El objeto que además siempre es un hombre occidental, blanco, que estudia, ¿no? Que nos estudia a nosotras, Laura, que era lo que tú decías, ¿no? Que estudia, venga a los negritos, que estudia, venga a los indígenas, que estudia, venga a los sudacas, venga a los migrantes. Si yo quería revertir eso, yo necesitaba hacer etnografía de la universidad también y de los espacios académicos que en paralelo pretendían darme las herramientas para estudiar de nuevo a esos otros. Y yo necesitaba hacer la reflexión sobre eso. Entonces, estudiar Madrid fue eso, fue darme contra la pared en muchos casos, pero fue también muy acogedor porque fueron los activistas y las activistas antirracistas, queer de Madrid, las personas racializadas en general, las que me abrieron los teléfonos de sus amigas que no estudiaban y que trabajaban como meseras en un hotel, o que me abrieron las puertas de sus casas para conversar con sus familias, ¿no? Con sus compañeras, con sus parejas. Entonces así pude, por ejemplo, entrevistar a una persona que es un diputado del gobierno de España, que es un hombre senegalés y español negro, que en mi vida jamás iba yo a llegar. Recién llegada, fue la primera entrevista que hice 2 semanas después de llegar, ¿me entiendes? Entonces sí que hubo como una acogida muy bonita de la gente racializada en Madrid. Y hubo una acogida, yo diría, muy terapéutica del proceso de investigación en el que yo podía, con estas personas con las que yo realmente estaba entrevistando y de las que realmente estaba sacando información, se convirtieron esas entrevistas como en espacio de terapia colectiva, de qué te pasó, qué te dijo, qué te dijeron en la calle, ¿no? Y esa interacción es lo que luego me sirvió a mí como datos de la investigación. No sé si te respondí, pero... Sí, claro. Gracias. Y bueno, entonces estás en Madrid, tenemos esta comparación Madrid-Cartagena, sectores populares de Madrid, sectores populares de Cartagena. Y justo hablas del senador al principio y dices, va caminando en la calle y le cuestionan que lleva en la bolsa del mercado. Sí. En Cartagena hay ejemplos parecidos, ¿no? De esa un poco sospecha al ser negro, de dónde estás, por dónde te mueves, quién te vigila, quién te sigue, ¿no? Entonces, eso puede ser lo común, pero yo quería que nos contaras un poco cuál es la diferencia de ese marcaje, de la marcación racial que hay en Madrid y que hay en Cartagena y cómo la gente navega en estos. Gracias. Gracias por esa pregunta porque es como el tema central de la investigación. Cuando yo propuse esto como proyecto de investigación en Flaxo, hice el doctorado en Flaxo en la sede de México, yo les dije quiero hacer una tesis comparativa, pero lo que resultó después fue una tesis relacional. Pasamos del concepto de comparar 2 lugares para ver en qué se parecen y en qué se diferencian los racismos en un y otro país con una relación colonial de por medio, directa, a entender cuál era la expresión particular del racismo y de las categorías raciales en cada lugar. Por eso, por ejemplo, el libro, tenía yo una presentación, ¿puedes bajarla un poco? La primera diapositiva me gustaría, bueno, pasar varias ahí. ¿Es otra? La otra, bueno, baja, luego les cuento. Ahí. El libro está como seccionado por partes que agrupan capítulos. Y en esta primera parte
yo lo que hago es describir un poco en qué consisten los marcajes raciales de España y los marcajes raciales de Colombia, ¿no? Y lo que hago aquí es discutir que los procesos de racialización son distintos, profundamente distintos, dependiendo del territorio que estés analizando. A pesar de que tenemos la orientación a pensar la racialización y el racismo con categorías anglosajonas, lo blanco, lo negro y punto, con los conflictos raciales anglosajones, específicamente los conflictos raciales estadounidenses, ¿vale? Es verdad que las categorías y los conflictos raciales, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena, en un barrio pobre como Nariño, que es el barrio que yo analizo allí, funcionan de una manera profundamente distinta. En Cartagena, por ejemplo, yo no soy negra. Yo me descubrí negra en México, pero yo no soy negra en Cartagena, soy morena. Y eso tiene una distancia racial interesante con respecto a la gente que es estigmatizada como la negrita, que no soy yo, no es la persona que se ve, se viste o habla como yo, porque atraviesan categorías de género y prácticas de clase muy importantes. Entonces la gente, la categoría racial que usa conmigo no es la negra. Yo me descubro negra después, en México, en España, por ejemplo, ¿vale? Pero yo no soy la negra palenquera tampoco, por ejemplo. Ni soy la negra isleña tampoco. Ni hago parte de una comunidad legislativamente y jurídicamente reconocida como negra en Colombia. No tengo territorio colectivo con la gente con la que me crié. Entonces hay unas circunstancias políticas, jurídicas, históricas y de la interacción cotidiana ordinaria, ¿vale? De la manera como vivimos la vida en un barrio popular en Cartagena, que hace que las categorías raciales se inventen y se constituyan, es decir, nos las vendan como objetivas, nos las vendan como evidentemente percibibles por los ojos de una manera distinta. En Madrid yo soy la negra y la gente me pregunta si hablo Wolof, que es una lengua originaria de Senegal, que las migrantes senegalesas la hablan. En Madrid yo soy una negra más y nos meten en el mismo saco a todas. Y esa es una forma distinta de racializar la negritud y de practicar la antinegritud, por ejemplo, si lo dejamos ahí. Pero en Madrid hay otras formas de racialización, ¿vale? Que tienen que ver con cómo se expresan los sentidos en un territorio específico. Entonces, si vas a la siguiente diapositiva, no a esta, a la siguiente, esta, tú te das cuenta que en el libro yo no tengo un capítulo en el que estoy comparando a Madrid y a Cartagena. Yo no estoy tratando de aplicar de manera radical y arbitraria las categorías de análisis en Cartagena y en Madrid. Yo en el trabajo de campo me di cuenta, ¿vale?, que había una preeminencia de ciertos sentidos al momento de racializar y que en Cartagena, por la naturaleza cultural, he dicho la naturaleza cultural, por las dinámicas culturales de la ciudad, por la pobreza profunda en la que están las personas racializadas de Cartagena, por la sobrepoblación de los espacios en Cartagena, por el calor de Cartagena y la humedad. Los olores son más importantes para racializar como categoría que la vista. Por ejemplo, que cómo te ves. El sonido
es más importante para racializar que cómo te ves. Qué tan cerca y qué tan lejos estás de un cuerpo o de un objeto como el picó, por ejemplo. Saben qué es el picó, ¿verdad? El sound system cartagenero, de caribeño, colombiano, que es, si bajas un poco, tengo una foto. Baja, baja, baja. Baja más. Ahí. Que son como grandes sistemas de sonido enormes en los que escuchamos un género musical que se llama champeta, ¿vale? Son equipos de sonido muy grandes que cuando lo prenden, cuando lo encienden, se escucha en todo el barrio, en todo un estadio, en todas las calles, ¿vale? Entonces la cercanía o lejanía con ese objeto, con esa tecnología, con ese aparato, con ese actante no humano, hace que tú seas más o menos negro en Cartagena. Eso en Madrid no aparece como un factor racializante. Madrid es una metrópoli, es una de las principales capitales europeas. En Madrid hay un metro para comunicarse de un lado al otro. Caminas porque es una de las ciudades más seguras del mundo. Segura según para quién, pero caminas por la calle a las 3 de la mañana de un barrio al otro, ¿vale? Te montas en el metro y el metro está dispuesto de esta manera. Tú estás sentada frente a la gente, estás mirando a la gente. Había un sociólogo que hace mucho rato, Simmel, que decía que el ocularcentrismo occidental está ligado al desarrollo de las tecnologías de transporte en las grandes ciudades. Porque ahí aparece la mirada como una forma de interacción social mucho más importante. Porque aparece de pronto y de repente esa manera, esa interacción en la que te tienes que estar mirando con una persona que no conoces de nada por mucho tiempo, hasta que llegues a tu destino, ¿vale? Entonces yo tengo en el libro un capítulo distinto que habla de las miradas, de la ciudad y los ojos, y de cómo las miradas racializan en Madrid. Yo ese análisis sobre las miradas no lo tengo sobre Cartagena en el libro, porque no me lo iba a inventar. El análisis sobre los olores, por ejemplo, en el capítulo sobre los olores, hago un análisis de la manteca negrita. No sé si conocen a alguien que es la manteca negrita. ¿Conoces? Sí. La manteca negrita es un producto ancestral palenquero espectacular para el cabello rizado y el cabello afro, que se hace a partir de un aceite, de un coquito pequeñito, como le dicen en Palenque, que se cocina, es un proceso larguísimo y sale como una especie de pomada negra, que las abuelas de las mujeres negras en Cartagena las usan para peinar y para trenzar a las niñas. Eso huele a coco. Pero ese olor a coco en el pelo estuvo estigmatizado por décadas en la ciudad. Hay una champeta, les invito a escucharla, que se llama El pelo te huele a coco rancio. El olor es una forma interesante de jerarquizar los cuerpos humanos en una ciudad como Cartagena, que tiene una práctica específica con un producto específico, ¿vale?, que interviene en el proceso de racialización. La venta de pescado de las mujeres negras en la ciudad, por ejemplo. El pescador negro que huele a pescado, eso no está en Madrid. Ese olor no hace parte de las dinámicas de racialización madrileñas, por ejemplo, ¿no? El picó no está en Madrid, tampoco. La estigmatización de la champeta y posteriormente su pasteurización blanca, que ahora ustedes la ven en todas las fiestas de todas las élites blancas de la ciudad, por ejemplo, y la champeta se convirtió en un producto exotizable, gentrificable. Pero ir a un picó te convertía en un delincuente.
te llevaba la policía si te encontraba en un picó. La gente pensaba que tú no eras una persona seria si bailabas champeta. Yo tengo 35 años. Cuando yo tenía 15, las mujeres negras en las fiestas, en los quinceañeros, en los cumpleaños, en las bodas, las mujeres negras respetables decíamos esto cuando alguien venía a sacarnos a bailar, que es diferente la manera como se saca a bailar a alguien en un barrio popular en Cartagena. Decíamos, no, yo no bailo eso, de la champeta, que es ahora la insignia identitaria de la ciudad y del Caribe, que lo baila todo el mundo y hay rutas turísticas para bailar, aprender a bailarla y escucharla. Y nosotras decíamos, yo no bailo eso, porque eso te hacía más negra. Usábamos el pelo alisado, porque eso te hacía menos negra. No usábamos turbantes en la cabeza, porque parecías palenquera. Las diferencias entre los tipos de negritud es una cosa que aparece muy poco en otras ciudades, pero que en Cartagena está directamente instalada en la conciencia colectiva y en los cuerpos, en los modos de percibir los cuerpos y los espacios. En ese capítulo sobre los olores, por ejemplo, que te decía antes que tenía un capítulo que vinculaba la racialización con el ambiente, ese capítulo tiene un análisis sobre cómo la asociación entre los barrios negros como invasores y pueblos que dañan el medio ambiente es una forma de inferiorizar a las comunidades negras en Cartagena. Y se instrumentaliza el discurso de cuidado medioambiental, de protección medioambiental, para justificar la expropiación territorial y para justificar la estigmatización de esas, sobre todo mujeres, que viven ahí con sus hijos, ¿vale? Porque como están expuestas a deslizamientos de tierra, ¿vale? ¿Cómo decirlo? La narrativa que hay de las mujeres que viven, por ejemplo, en los grandes cerros de la ciudad, en el Cerro de la Popa, que es el gran cerro de la ciudad, es que son las irresponsables, que no solamente están dañando el entorno natural de la ciudad, sino que además están exponiendo a sus hijos. Y ese discurso es un discurso académico, viene de las facultades de medio ambiente, de las facultades de urbanismo y de arquitectura de la ciudad. Y el discurso que aparece no es nunca de reclamo al Estado para que intervenga el territorio, ¿vale? Para que intervenga el territorio, lo cuide, ponga sistemas de saneamiento, sistemas de acueducto, de alcantarillado, que sean amables con el ambiente y que permitan que esas personas que tienen un lazo identitario con ese territorio se queden allí. El discurso y estas son las palabras, ¿no? Invasores, contaminadores, ¿vale? Del medio ambiente. Entonces eso, como en Madrid no hay cerros, no aparece como espacio de racialización allí. ¿Vale? Eso. Hasta ahí me quedo. Gracias, Joy. Ya te adelantaste a todo lo que iba a preguntarte, desde decímela hasta... Lo siento. No, muy interesante. Entonces, para presentarles un poco el libro, después ya hemos entrado al libro totalmente, pero quería pues contarles la primera sección, es la marcación racial en estos espacios afrodiaspóricos, justo con esta diferenciación, ¿no? Hay un capítulo para Cartagena y otro capítulo para Madrid. En la segunda sección es sobre cuerpos, disputa sensorial, que ya empezamos a hablar, y la remarcación racial socioespacial, con 3 capítulos justamente. Entonces, los olores, los ojos, la mirada y los sonidos, que ya también estamos empezando a hablar de estos 3 temas. Y no voy a preguntar mucho de la metodología de hoy porque es la conferencia, pero para que empecemos a pensarnos. Bueno, no.
Bueno, entonces vamos a ir abordando por ahí. ¿Cómo podemos hacer investigación sobre lo que no es material, ¿no? Los olores, los sonidos, las imágenes, lo que vemos y todo lo que conlleva alrededor. Y la tercera sección, con un capítulo sexto, es desmarcación racial y blanquitud. Entonces, ¿cómo son esas representaciones y experiencias de blanquitud entre población no blanca en ambas ciudades? Entonces, con esta estructura ya abordábamos las diferencias entre la metrópoli europea y la Cartagena, las diferentes formas de ser del marcaje racial, ¿no? Cómo se va desarrollando justamente de forma relacional, como tú nos explicabas. Y ya para pasar a los sentidos, ¿sí? Hay una cosa que nos lo explicaste un poquito sobre el olor, pero yo quería profundizar. ¿Ese olor en qué momento se vuelve vergüenza? ¿Cómo es esa asociación con la vergüenza y el asco para las personas antes de ya pasar entonces a las miradas? Cuando, perdón, estoy fatal de la voz, más sensorial que esto no van a encontrar. Así que bueno, cuando estaba estudiando, haciendo el trabajo de campo en Cartagena, una de las cosas que me di cuenta, porque estaba viviendo en México, en Ciudad de México, había vivido en Ciudad de México por 3 años. Cuando vuelvo a Cartagena, por primera vez en toda mi vida, me di cuenta que la ciudad olía mal. Que olía mal por todas partes. Que no había un espacio de la ciudad en el que no oliera mal. Alcantarilla, agua sucia, a basura, por todos lados. Me di cuenta de eso. Primero, ¿vale? Lo segundo que me di cuenta es que en la manera de hablar cartagenera tenemos un montón de metáforas sobre el olor. Y una específicamente me llamó la atención, que es la palabra hedionda. ¿Ustedes saben qué significa eso? Gracias. ¿Saben qué significa hedionda? Sí saben. Tú tienes cara de saber. Que huele muy mal. Ajá, con la G. Acentuado. Un peor olor, ¿no? Pues resulta y pasa que en Cartagena la palabra hedionda es una metáfora olfativa, ¿vale? Que representa el asco que tienen las personas blancas y de élite cartagenera sobre las cosas y personas populares y racializadas de la ciudad. Una persona es hedionda cuando una persona no se quiere mezclar con nadie, cuando no quiere ir a un barrio popular, cuando no quiere comerse una comida popular negra, cuando no se quiere sentar en un pretil en el suelo, cuando no quiere acercarse a ti porque tú te ves un poquito peor que ella. Es una palabra que condensa el racismo, el clasismo, ¿no? Y la expectativa de género de la élite blanca cartagenera. Es un adjetivo que se usa para nombrar y avergonzar a la élite, para ridiculizar esa actitud. Ay, que eres hedionda. Y se puede usar entre nosotras, por ejemplo, para ridiculizar y llamar al orden, llamar a la cercanía identitaria de no te pongas a hacer esas cosas de gente de élite que tú eres de aquí del barrio. No. Entonces, ay, no sea tan hedionda. Ya vienes con la hediondez, ¿no? Y esa metáfora olfativa, una y otra vez, en la manera como hablamos de los olores, muchísimo, ¿no? Entonces, en Cartagena hay otra metáfora olfativa que es fo. La palabra fo. ¿La utilizan ustedes también? ¿Cómo la usan? Alguien que me lo explique. Sí. Fo. ¿Y con qué se usa? Póngame un ejemplo si la han usado en algún momento. ¿Cómo? Pero cuando huele mal nada más, ¿cierto?
Cuando alguien huele o algo huele mal, tú dices fo. Pues en Cartagena la metáfora va más allá. Y fo se dice para absolutamente todo lo que genera desagrado. La gente, no importa que no huela, no importa que no haya olor, no. Se desprendió la metáfora del olor. Entonces tú dices fo, porque estás en una conferencia y te estás aburriendo, ay fo, yo me voy. Por ejemplo. Pero es una onomatopeya, como tú decías, pero que viene de una narrativa olfativa y de un código muchísimo más amplio que tiene que ver con los olores de la ciudad. Es muy importante para la dinámica cultural de la ciudad y de los barrios populares el olor. Cartagena, en cualquier momento a mediodía, tú puedes escuchar en un barrio popular que una vecina de una esquina grita, no sé quiéncita, se te quema el arroz. Porque está oliendo que el arroz se está pasando de fuego. Y es la parte que percibimos, no sé si somos tan conscientes en la ciudad, pero que percibimos tantísimo en la ciudad, ¿no? Entonces hay todo un código de olores que sobrepasa los olores, ¿vale? Y que se utiliza para crear jerarquías de personas, ¿no? ¿Quién está comportándose como debería comportarse? ¿Quién está oliendo como debería oler un hombre o una mujer, por ejemplo? ¿No? Ese código de olores se pasa a los lugares, ¿vale? Y el olor se utiliza muy extensamente en Cartagena para avergonzar y violentar a la gente. Tú estás peleando con alguien, es una cosa que pasa mucho en los barrios populares de la ciudad, y la manera de ofenderte es diciéndote que hueles mal. La manera de violentarte porque eres pobre es diciéndote que hueles mal, que tu casa huele mal, que tu barrio huele mal. Es muy importante el código del olor, ¿no? Entonces, tanto en la interacción cotidiana de la gente, como en los discursos académicos, en los discursos políticos, en los discursos urbanísticos de la ciudad, hay una asociación entre mal olor, lugar con mal olor, persona con mal olor y una persona racializada, como negra o como indígena. Entonces se dice en la ciudad que la gente palenquera tiene un olor más fuerte, por ejemplo. Y se utiliza, por ejemplo, la asociación entre el olor a pescado que venden las mujeres palenqueras en los barrios populares, y se asocia ese olor con su propio cuerpo como si fuera innato. Y se utiliza para avergonzar. El ejemplo que les puse antes de la manteca negrita se utilizaba para avergonzar. Huele esa manteca negrita, es una forma de construir una vergüenza sobre el cuerpo de las niñas negras, por ejemplo. De esa manera. Pero también esa asociación entre los malos olores intrínsecos de los barrios populares que habita la gente negra, por ejemplo, y la gente palenquera en la ciudad, se utiliza para y provoca una vergüenza sobre el territorio que tú estás habitando. Te da vergüenza decir yo vivo aquí, yo soy de ahí. Es lo que se quiere producir, ¿vale? Y se provoca en la gente que no vive ahí. La sensación que se provoca y la sensación que la gente te cuenta además es el asco. Es que me da asco pasar por esa calle, es que me da asco sentarme al lado de otra persona, es que me da asco a qué huele tu comida. No. Entonces, en Cartagena hay algo que en el libro llamo un juego racial de construcción del asco y la vergüenza como si fuera una dialéctica sensorial racista, directamente. Cuando presentamos este libro en el Museo Histórico de la Ciudad,
el año pasado, la persona encargada de presentarme fue mi papá, un hombre negro que hizo 4 semestres de administración en la Universidad de Cartagena y quedaron embarazados de mi hermana mayor, así que a los 22 años terminó de trabajar, se metió a la policía, luego lo sacaron de policía porque esta historia nunca la sé, es una historia toda muy secreta en la familia, pero es un hombre negro que además es el dueño del picó de la calle, salsero, coleccionista de músicas antillanas, que mientras me presentaba decía, cuando yo me montaba en los buses para salir de mi barrio en Zaragozilla, que es la mitad de la ciudad, hacia el norte de la ciudad donde están los barrios turísticos, Boca Grande, que son los barrios donde se queda la gente que viene de afuera y la gente de mucha palata. O sea, yo me montaba en los buses y yo pensaba que me miraban por bonito. Yo pensaba que se quitaban porque yo era grande. Y es la primera vez que me doy cuenta por qué realmente se estaban alejando de mí estas personas. Porque mi papá ayudaba a mi abuela a cocinar la comida de los obreros. Y era un hombre negro que olía a ajo. Se montaba en un bus de un barrio del suroccidente de la ciudad al norte. Y él se da cuenta y en ese momento, ¿no? Por eso te decía antes, no sé qué tanto nos damos cuenta en la ciudad de que hay cosas como muy ordinarias, ¿vale? Una pregunta fundamental de la metodología de la investigación es, cuando pensamos la racialización, siempre la pensamos por grandes flujos, ¿no? Por grandes conflictos. Por ejemplo, el conflicto por la tierra en una isla como Barú, habitada por personas negras. El conflicto por los barrios que se están gentrificando como Getsemaní. Entonces, toda una gente con una industria económica detrás, Pero en la pregunta que yo me hago de investigación para pensar la metodología, yo me preguntaba, ¿dónde está lo ordinario aquí? Lo de todos los días. Lo que está antes de que yo me ponga a entender esa gran dinámica económica y política de la ciudad. ¿Dónde está la sopa de pescado, el mote de queso, el patacón? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está, no, el baile de la camita? ¿Dónde está el olor a manteca negrita? ¿Dónde está lo ordinario? ¿Qué es lo que ha quedado como sobra de la investigación mainstream sobre el racismo? Y por eso la tesis está llena de muchísimos objetos. Estudio qué tiene que ver el racismo con la aguja del equipo de sonido que hace parte del picó, que tiene que ver el racismo con la mierda, que tiene que ver el racismo con la basura, que tiene que ver el racismo con los productos para el pelo, ¿no? Que es lo que queda afuera de la mirada prepautada académica que tenemos de buscar siempre un problema de investigación shiny, grande, se vea, estudiando el conflicto político entre este grupo y este otro, que además resultó en una gran masacre tal día, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿dónde más? Tiene que haber más. Tiene que haber una investigación en la que yo le pueda decir a mi papá, esta es mi experiencia y la tuya, que mi papá, un hombre que fue policía, que después vendía plátanos verdes en el mercado de la ciudad, me entienda lo que yo le estoy diciendo. Porque si yo le empiezo a decirle a mi papá, papá, resulta y pasa que hay un proceso que se llama colonización del ser, del saber y del ¿qué más era? El ser, el saber y el no sé cuál. Además de eso, resulta que hay unas dinámicas de expropiación colonial en la ciudad que vienen por... No me va a entender. Y no voy a sacar nada. No voy a poder entender yo como académica el proceso a través del cual
la idea de raza, que es un invento, como todos lo sabemos, se presenta como si fuera evidente a nuestros sentidos. Yo siempre vuelvo a repetir que soy una persona indígena descendiente, que mi abuelo estaba en un cabildo indígena. Y a mí nadie me va a percibir como indígena, aunque ser o no ser indígena es una categoría racial y racializada. A mí nadie va a decir, ay, que hay una chica Joy, una chica indígena. Nadie va a pensar en eso. No porque no tenga atavios, ornamentos, prótesis, como diría los estudios ontológicos, por ejemplo. No porque no tenga prótesis corporales asociadas al indigenismo, sino sencillamente porque la raza es tal un invento que tiene que haber un proceso económico, social, institucional, sostenido, para hacernos aprender a percibirla de una manera específica a través de nuestros sentidos. A ti te enseñaron a verme como una mujer negra. Y punto. Y a través de ese proceso de enseñanza sensorial, de aprendizaje y socialización sensorial, yo no voy a ser más ni menos que una mujer negra. Más allá de que seas o no antirracista, que seas o no una persona negra tú misma. Pero no me ves como nada más. Tus ojos, esos en los que confiamos por hacer investigación social, y vamos por ahí haciendo observación participante y teniendo un gran punto de vista, ¿no? Tus ojos te están engañando, pero tus ojos están respondiendo a ese proceso de aprendizaje. Y es precisamente a partir de entender eso que nace el libro, que nace la investigación. De ver para creer. Muchas gracias, Joy. Aquí, bueno, yo creo que ya nos va quedando claro esa sesión con el olor. Y con el sonido pasa lo mismo, o sea, un poco el picó está en el barrio, pero también en muchas de estas ciudades europeas llaman a la policía cuando hay una reunión de personas negras porque hay mucho ruido, o llaman o como que empiezan a señalar ciertos barrios que son ruidosos, donde está la gente migrante, racializada. ¿Pasa en ambos contextos? Claro, es el único capítulo en el que tengo dos apartados diferentes sobre el sonido en España y el sonido en Colombia. El sonido en Madrid y el sonido en Cartagena. Pero pasa de una manera muy distinta en Cartagena, por lo menos en el análisis que hago del sonido en Cartagena, porque hago un análisis más semiótico material, por decirlo de esa forma, ¿no? Es un análisis de cómo una tecnología de amplificación sensorial, no solamente tenemos nuestros 22 sentidos, que no son 5, de eso también discuto en el texto, pero no solamente tenemos nuestros 22 sentidos hasta ahora, los que ha descubierto la medicina, sino que además tenemos tecnologías para amplificar nuestra capacidad de percepción sensorial. Tú estás usando unos lentes, tú también, ¿no? Tenemos earplugs, tenemos audífonos, tenemos equipos de amplificación sonora en casa, ¿no? Tenemos un montón tenemos ambientadores para la sala, para que huela de otra manera. Tenemos maneras de intervenir la percepción sensorial que tenemos en todos los niveles. Entonces, en el análisis de los sonidos y la relación con la racialización en Cartagena, intervino una de esas tecnologías. Entonces, yo no solamente estaba analizando las emociones, la racialización, en relación a los sonidos, sino en relación a un objeto que producía un sonido específico. El sonido no entendido solamente como algo que percibes a través de tus oídos, sino como un estímulo sensorial
de texturas. El sonido te toca porque el sonido es una vibración. Es una vibración y en un picó el sonido puede tumbar una ventana, literalmente. Tú estás en un picó en una casa y la ventana está haciendo así y la estás oyendo además. Exacto, exacto, lo sientes. Un picotero, una persona champetúa que le guste la champeta, que le guste el baile del picó, la vas a encontrar siempre más cerquita del equipo de sonido. Es decir, hay otra champeta que les recomiendo que se llama pegadita al picó. ¿Vale? Porque cuando estás ahí más cerca, la experiencia sonora, la experiencia corporal de escuchar la música que te gusta es completamente diferente porque te está vibrando los órganos internos mientras bailas y mientras escuchas. Entonces, claro, la relación entre cómo esa tecnología llega a la ciudad, primero, a través de además contrabando de músicas africanas, que de ahí es de donde viene la champeta, pero además de cómo esa tecnología se estigmatiza y se criminaliza en Cartagena. Tener un picó, encender un picó y ponerle específicamente algunas canciones está criminalizado la ciudad. Te va a aparecer la policía en 3 minutos. Haya o no haya gente negra ahí, por la presuposición de que ese sonido es música para bandidos. Y esa manera de escuchar, esa práctica de escuchar con el volumen alto, esa práctica de escuchar no solo la música, sino los sonidos que están provocando el volumen alto en todo el entorno, está criminalizado por asociaciones entre el champetúo, que es un hombre negro, pobre, de un barrio popular. Esa es la imagen del champetúo tradicional que va al picó y que es pandillero, además. Por eso te llega la policía. Solamente un objeto está y un sonido, una práctica de escucha, está provocando una asociación racial del objeto con las personas. Estar o no estar más cerca del picó, es decir, ir a los bailes de picó, a los bailes de picó, no a los que ponen para el turista en los barrios gentrificados. Cuando te vas al pueblo de Rocha y te pones ahí a bailar con la gente de Rocha, cuando estás en El Pozón, que es un barrio popular enorme en la ciudad, cuando estás en Nelson Mandela, mejor puesto el nombre, no se pudo, y estás en un picó. Y si tú dices esto en una conversación en Cartagena, de repente tú te ves más negra, tú te ves menos de clase media, te ves menos escolarizada, de repente. Y todo eso lo hace tu mayor o menor cercanía con un objeto de amplificación sensorial. Nada más. Entonces, yo crecí, por ejemplo, en un contexto de un barrio popular en el que efectivamente habían pandillas, porque estamos en Colombia. Efectivamente, la gente se apuñalaba y hacían un baile, había todo un baile. A mí me gustaba ver las peleas de pandillas porque parecía que bailaban y les gustaba pelear bajo la lluvia. Entonces eso se veía espectacular. Yo con mi cabeza poeta, que empezaba como a imaginarme quién sabe qué novela, ¿no? Y en el barrio popular específicamente, cuando existe esa asociación de un objeto, ¿no? y de un sonido con una estigmatización, con una criminalización, con una falta de seriedad, si eres una persona que está cerca de ese objeto, te conviertes en todos esos adjetivos. Entonces, yo crecí en un barrio popular en La Loma, un barrio de invasión, además. Yo crecí con la angustia de mis papás de separarme de ese objeto para que no me confundan con las demás negritas. Mi papá, un hombre negro, con la angustia de mi papá
que la regla principal en casa a mi hermano menor, que tiene 32 años ahora, era cuidadito, yo te voy a ir a sacar de un picó. Yo crecí sabiendo que habían canciones de champeta específicas que cuando las ponían había pelea de pandillas. Con lo cual, si la ponías en tu casa porque te querías, yo qué sé, la querías escuchar, son buenas canciones, es un género espectacular, te aparecía la policía en la puerta, chico. Nada más porque era una canción específica la que estabas poniendo. Ahí tienes como en el análisis que hago del sonido en Cartagena, está muy asociado, muy asociado a ese actante no humano, que es el picó, ¿no? Y ese actante producido por humanos, que es el género musical de la champeta. Pero en Madrid lo que yo analizo es un deporte que además lo llevan a Madrid las personas, los migrantes ecuatorianos. Cuando en Madrid se piensa en la persona latinoamericana, la imagen estereotípica es una persona andina, ojalá ecuatoriana, ojalá peruana. Ese es el migrante latinoamericano por excelencia, por decirlo así, ¿no? Por antonomasia. Y en Ecuador hay una derivación del voleibol que se llama ecuavoli, no sé si lo conocen, es como voleibol, pero tiene unas reglas distintas. Es ese que está ahí, así. Y se juega en las plazas, en los parques, donde encuentres una red, donde puedas poner una red. Y se juega haciendo apuestas, y se juega, se trae a toda la familia los domingos, los sábados, yo no sé qué tipo como de prácticas deportivas hay en Bogotá, nunca he vivido en Bogotá, en el espacio público, pero se juega así en el espacio público y se llena de gente y es un escándalo. Una ciudad como Madrid, en la que los parques se utilizan para pasear a los perros, a los niños, porque básicamente en una ciudad como Madrid la gente está encerrada, estamos encerrados en apartamentos súper chiquitos y para que los niños se encuentren tienen que ir a los parques que tienen su columpio muy bien resguardado, mantenido, ¿no? Que tiene su arenero, que tiene su cosita, bueno. Los niños juegan así un juego todo muy pulcro, tú raras veces ves a los niños correteando por la calle, ¿vale? En ese Madrid en el que la política de regulación urbana limita lo que se puede hacer en el espacio público, por darles un ejemplo, a mi mujer y a una amiga de ella en uno de los parques zonas verdes más importantes y más bonitos de Madrid, las hicieron quitar una hamaca que iban a guindar entre un árbol y el otro. Llegó la policía, 3, porque nunca llegan de 1, 3, porque había que quitar esa hamaca de ahí porque el parque no era para eso. Entonces el uso del espacio público está hiperregulado, recontrarregulado, para mantener un ideal sensorial de la blanquitud como identidad nacional española, que es el silencio. Las cosas tienen que hacerse, pero en silencio, ¿vale? Entonces el ecuavoli es un escándalo en un parque que no te puedes imaginar. Los jugadores gritan como en el dominó, que la gente cuando pone una ficha grita algo, pues cuando pega la pelota le grita algo. El que está mirando con toda su familia grita algo. El que está vendiendo los jugos, el que está vendiendo los tamales, el que está vendiendo la empanada. Eso es un escándalo. Te puedes imaginar lo que eso provoca en los vecinos del parque, españoles blancos. Es que el parque no es para eso. ¿Para qué? ¿Para qué tienes una cancha ahí? Diría una, ¿no? Que viene de vivir en el Caribe, que es como Cari. Nosotros tenemos una fiesta en Cartagena, yo cumplo años y tú cierras aquella esquina de la calle y aquella esquina de la calle sin pedirle permiso a nadie, por aquí no pasa un auto porque yo digo, porque estamos todos los vecinos festejando que yo cumplo años. Ese es el uso del espacio público que hacemos ahí. Y ese es el uso del espacio público que se hace en Ecuador. Entonces esta gente va y arma una
actividad que no es que están parrandeando, no es que están bebiendo alcohol, están jugando un deporte, que es la cosa más familiar, más sana que te puedas imaginar, en la más conservadora que te puedas imaginar. La gente que yo entrevisté, la gente ecuatoriana que yo entrevisté, me contaban de los episodios en los que los vecinos del barrio, donde ellos armaban estos campeonatos de Ecuavoli, fueron al ayuntamiento a pedir un permiso para usar la cancha, porque ese fin de semana ellos no querían que jugara nadie Ecuavoli ahí, porque están ahí, están haciendo mucho ruido, no me gusta verlos, además. Entonces fueron al ayuntamiento a pedir un permiso, porque según ellos tenían un evento deportivo, los vecinos blancos del barrio, en esa cancha, ¿vale? Y me dice la persona a la que yo entrevisto, que es una de las que organiza estos eventos deportivos, me dice, adivina cuál era el evento deportivo. Cogieron un perro y se turnaron para pasearlo todo el día, el sábado, el domingo y el lunes festivo. Eso, lo que diría Foucault, por citar a Foucault, porque como hay que citar a Foucault siempre, es un llamado al orden social. Aquí no se hacen las cosas así. Y hay prácticas muy cotidianas, muy ridículas, de marcar el ellos y el nosotros. Y de jerarquizar el ellos y el nosotros. Que no pasa, decir, no tiene que ver con que en Madrid, en España, el racismo, en la Unión Europea, el racismo está penado por la ley. Los delitos de odio, los discursos de odio, puedes ir preso, hay sanciones. Yo trabajo en una organización pro derechos de las personas migrantes y hay una ley de igualdad de trato y no discriminación que tiene unas sanciones específicas y a nivel europeo hay servicios de atención a la discriminación racial en todo el país que llevamos nosotras, por ejemplo, que acompañamos a la gente que ha sufrido discriminación racial. Pero si yo pienso el racismo como un conflicto institucional, nada más, yo me estoy perdiendo de estas prácticas de reinstitucionalización cotidiana de la idea de que existen razas y de que hay unas que son más inferiores a las otras. ¿Vale? Entonces, en Madrid, la palabra que se usa para definir a las personas andinas racistas, es panchitos, panchitas. Esta es la palabra que se usa y era la palabra que le escribían en la cancha a la gente para que no jugaran Ecuavoli en el parque. Pues más o menos es eso de lo que habla el capítulo. Bueno, con ganas de leer el libro después de todo esto, es impresionantes los casos. Gracias, yo quería terminar, antes de que terminemos, por si tienen alguna pregunta, hablar de la última sección, que es la desmarcación racial y la blanquitud. Un poco para Cartagena, Elizabeth Cunan lo había un poco dicho, como hay una competencia mestiza y unas maneras en que te escapas a que te jerarquicen como una persona racializada. Aquí en la investigación que te contaba el otro día sobre racismo en la universidad, hemos identificado algunos casos donde la gente te percibe menos negro si vas con personas blancas o vas acompañado. Hay menos criminalización, menos persecución. Entonces, ¿cómo ocurre esto en Cartagena y en Madrid? ¿Cómo la blanquitud puede ser percibida y jugar con ella para personas no blancas o no percibidas como blancas? Es muy interesante ese capítulo. En realidad es como un esfuerzo muy incipiente que yo hago por pensar la blanquitud, porque es una de las cosas que quedan como siempre por fuera de los estudios del racismo, ¿no? Como que se habla poco de la blanquitud como posición racial. Entonces, ahora que antes de responderte, me recordaste un episodio del trabajo de campo en el que yo estaba en un lugar en Madrid que se llaman los espacios de igualdad, que están por todos los barrios de Madrid. Hay un espacio de igualdad, es una institución pública dirigida a mujeres y a disidencias sexuales
para acompañarlas. Es un espacio súper chévere, que la gente puede ir por asesoramiento jurídico gratis, por ejemplo, clases de yoga. Hay un grupo de mujeres que se casan consigo mismas en un ritual de no sé qué. Bueno, está súper bien como recurso comunitario. Pero es verdad que yo estaba en una de las reuniones que se hacía en ese espacio de igualdad de un grupo específico de señoras muy mayores, españolas, blancas. Y no me acuerdo, estábamos haciendo como un mapeo del barrio, no sé qué, una cosa de estas que hace la gente de la universidad. Y la señora dijo, lo que pasa es que a mí, o sea, una de las señoras dijo, lo que pasa es que a mí, no sé cómo decirte, pero, a ver, a mí lo que me da miedo es el gueto. El gueto. A mí me da miedo el gueto. A mí no me da miedo cuando están mezclados con nosotras. A mí eso no me da miedo, pero cuando están solos, en una calle, en un barrio, entre ellos, en una esquina, a mí me da miedo, perdón, pero me da miedo. A propósito de lo que estabas diciendo de todo, ¿no? Pero bueno, volviendo al capítulo sobre la blanquitud, es un análisis desde afuera. De hecho, se llama así el capítulo, desde afuera, porque es un análisis de las narrativas, las sensaciones sensoriales y afectivas que tienen la población no blanca, tanto en Madrid como en Cartagena, sobre la blanquitud. Es decir, cuál es la relación con la blanquitud que tiene esa gente. Y en el capítulo al principio lo que hago es la reconstrucción de qué es la blanquitud, ¿vale? Porque no es lo mismo la blanquitud en Colombia que la blanquitud en España. Cuando somos muy blancos en Colombia, por ejemplo, y de repente te vas a España a vivir, eres un panchito más, porque estás hablando el español de una manera que no, con un acento no blanco. Tu posición de blanquitud que te dio tantísimos privilegios en Colombia, por ejemplo, cuando tú aterrizas en Cartagena, en Madrid, o te callas la boca si pasas por blanco, para escaparte de tu posición racial, o vas a pasar por panchito y vas a recibir trato racista. Por primera vez a lo mejor en toda tu existencia, porque en tu país ocupabas una posición de blanquitud. Entonces yo discuto qué es ser blanco, ¿vale? Cómo se inventa la posición racial de blanquitud, porque ustedes saben que las razas no se inventaron todas al mismo tiempo. En la trata esclavista, por ejemplo, en el siglo XV y XVI, la primera raza que se inventa es el indio. La raza india, porque ellos llegan y ponen el nombre. Y todas estas, los aztecas, los mayas, los taironas, todos son lo mismo y se llaman indios. Y ese es el primer ejercicio moderno de asignar raza. Y existió solo esa raza por casi un siglo. Los europeos no se empezaron a llamar a sí mismos blancos hasta el siglo XVII, que los británicos estadounidenses, los británicos criollos, por decirlo de esa manera, los que migraban a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, empiezan en contraposición con lo negro del esclavo a autodenominarse blancos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a ver, tú eres más bien amarillo, te pones rosado de vez en cuando, pero blanco, ¿por qué escogen ese color? ¿Por qué ponen el color negro y no café a la otra raza que se inventan con la trata esclavista, en la que meten a un montón de gente de culturas, lenguas, territorios, tradiciones religiosas distintas? Y, ojo con lo que voy a decir, diferentes fisionómicamente entre sí. Las meten en un mismo saco, negras, siglo XVI. Empieza la trata esclavista. ¿Vale? No nace, la blanquitud es una posición racial que nace históricamente en la colonia, en el proceso de la colonia, de la misma manera en que nacen las otras razas. Sin embargo, ha sufrido un proceso de desracialización. Entendemos lo blanco como lo neutro.
Cuando tú llegas a un salón de clases en España y preguntas, ¿cuál es tu etnia? Yo no tengo etnia. Yo no tengo etnia. Porque lo blanco se entiende como el neutro del cual se derivan, más bien se degradan los otros cuerpos, ¿no? Y ese proceso de desracialización es muy interesante. Entonces yo lo discuto ahí en ese capítulo. Pero en realidad lo que estoy discutiendo es qué significa la blanquitud para la gente no blanca en Cartagena, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, es diferente para una mujer, para una adolescente negra en Cartagena en los 80. Su relación con lo blanco viene de sus prácticas capilares, de alisarse el pelo y quemárselo con un producto, quemarse el cuero cabelludo con un producto que te hace daño directamente. A las niñas, la primera vez que a mí me alisaron el pelo yo tenía 9 años. Y esa es la relación con el ideal de la blanquitud que tengo en mi cuerpo, en mi memoria corporal. Inicialmente porque el pelo aseado, lindo, elegante, formal para ir a la escuela, era el pelo liso. Mi pelo estaba prohibido en el colegio. Yo no podía llegar con mi pelo natural al colegio. Aquí en Colombia ahora ya, que no tenemos que irnos a Estados Unidos para pensar estas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que hago en el capítulo, como que lo que hago es ver, por ejemplo, hay un testimonio muy interesante de una compañera que era doctoranda en ese momento, una compañera brasilera, que yo lo que hago es entrevistarla. Primero la entrevisté, nos tomamos un café súper chévere, no sé qué, una entrevista muy random, o sea, yo necesitaba otra entrevista, venga, tan. Y esta compañera me llama como una semana después y me dice, necesito hablar contigo, me gustaría que me vuelvas a entrevistar porque estuve en Malasaña, que es como el barrio cool de Madrid, donde hay bares y discotecas y cosas. Estuve en Malasaña y me agredieron. Y creo que fue una agresión racista. No lo tengo muy claro, me gustaría hablarlo contigo. A mí me llamó la atención el no lo tengo muy claro, porque me da muchísima pena. Pero a mí me pegan en la calle y yo sé que es por negra. Lo tengo claro. Y a mí me gritan en la calle de manera despectiva. Yo tengo perfectamente claro que es por negra. Ahora me puedes decir, igual no, es una persona con un problema, tal, no sé cuánto puede ser, pero a mí la primera narrativa explicativa de lo que me pasa de la agresión es el racismo. La primera que se me viene a la cabeza. A ella no. Ella me dijo, no sé qué fue lo que pasó. Pero me agarraron un grupo de adolescentes, chicas y chicos, blancos españoles. Me tiraron al suelo, me patearon la cabeza y me gritaron, vete a tu país. Y ella me cuenta todo esto con muchísimo dolor, llorando en la mitad de la entrevista, y me pregunta, yo no sé si yo le puedo llamar a esto racismo. Ella no está acostumbrada a echar mano del argumentario del racismo, porque no ha sido su experiencia, nunca era la primera vez en Europa, porque ella pasa por blanca, ocupa la posición de blanquitud en Brasil, y le quedaba lejos la experiencia sensorial del racismo, tanto que no se la supo explicar, no la entendía, no entendía por qué esto le estaba pasando a ella. Las personas racializadas de Madrid, que vivimos en Madrid, sabemos que hay unas calles de Malasaña a unas horas específicas por las que no podemos pasar, porque el racismo interviene en tus sentidos, en tu propiocepción, en tu nociocepción, que son estos sentidos asociados a tu capacidad de entender dónde estás, en qué dirección está tu cuerpo, cuánto espacio estás ocupando, hacia dónde te estás moviendo. El racismo
interviene y limita esa capacidad sensorial cuando no eres una persona blanca en un territorio específico. Esa experiencia no la tiene, porque la blanquitud es un esquema sensorial. Yo no estoy preocupada por conocer a los padres de mi pareja, que es una persona blanca también, que me vean el cuerpo y se preocupen. Esa conversación yo no la he tenido que tener yo sí, con todas las parejas no negras que he tenido en mi vida, que han sido algunas. Yo he tenido que tener la conversación. Te quiero presentar a mis papás, diles que soy negra. Antes, por ejemplo. Esta persona que ocupa la posición de blanquitud en un territorio del sur no está acostumbrada a pensar su cuerpo y sus movimientos corporales como limitados por su raza. Cuando llega a Madrid se le empiezan a limitar y se desconcierta, se confunde, se estresa. No sabe cómo explicar, una académica, vamos a decirlo. Una académica, no tiene ni idea qué está pasando. Y para las que estábamos ahí con ella, era clarísimo lo que había pasado. Es que, Cari, aquí ya no eres más blanca, se acabó lo de blanca. Y esto es lo que toca. Y hay unas prácticas de cuidado corporal, ¿vale? Que, por ejemplo, los hombres musulmanes a los que entrevisté decían una y otra vez, yo en el metro estoy completamente consciente de cómo me estoy moviendo. No hago ningún movimiento brusco con mis manos, porque yo sé que la gente me tiene miedo. Un hombre blanco no lo tiene que pensar. El cuerpo de un hombre blanco no se mueve pensando en eso. Hay un libro muy interesante, gringo, de un académico afroamericano y su pareja en su momento, que era una mujer japonesa, profesora Sekimoto, que se llama Race and the Senses, la raza y los sentidos, en el que ellos hablan de esa conciencia permanente que cuando estás en espacios blancos y no eres una persona blanca, tienes que tener de tu propio cuerpo. De cómo te ves, de qué te pones en la cabeza, qué te pones en las orejas, cómo mueves el cuerpo al caminar, cómo te sientas, cómo hablas, qué acento estás utilizando. Esa conciencia, eso es agotador. Lo que pasa es que como lo tenemos en el cuerpo toda la vida, nos damos cuenta que está ahí como cuando la casa huele mal toda la vida y te das cuenta cuando regresas de México, porque sales y te sale el extrañamiento sensorial, pero es que no te das cuenta que estás en tensión racial permanentemente y eso es agotador. El momento en el que sueltas esa tensión, que es como apagar como desconectar la nevera y dices, ¡joder madre, si estaba haciendo esa cantidad de ruido la nevera! Pues así, igual, ¿no? ¿Cómo sueltas esa tensión racial cuando vives en una ciudad como Madrid, en la que tu relación es directa con la blanquitud europea? Ahora, con la blanquitud española, porque el español no es blanco en el resto de Europa, que lo sepan. Porque además tienen la interacción con las culturas árabes, con las culturas sefardíes, la interacción con el África negro, y no son consideradas personas blancas en el resto de Europa. De hecho, en el ensayo de consideración de las razas, el ensayo de Gobineau, que es el que usa Hitler para toda su locura, ¿vale? Los ibéricos están abajo en las categorías y en la jerarquía de la blanquitud, porque también está jerarquizada racialmente. Entonces hay como una complejidad en las categorías raciales que a veces cuando solamente estamos pensando blanco-negro, se nos escapan de la investigación, de las preguntas de investigación, de los métodos de la investigación. Cuando yo estaba después transcribiendo las entrevistas, que tú sabes que hacemos las entrevistas, las transcribimos ahora con inteligencia artificial y después las leemos. Eso es lo que hacemos siempre. Leemos las entrevistas. Y las entrevistas son una conversación, en la que tú estás sentada de frente con otra persona, que te está hablando en un acento, con un volumen, con un tono
tanto emocional como sonoro distinto. Cuando tú transcribes una entrevista, eso se perdió. Tú en la transcripción de la entrevista, eso no está. Con lo cual eso es una sobra de tu análisis, no entra en tu análisis. Y cuando yo estaba haciendo esta investigación, que dije, bueno, voy a hacer un capítulo de los sonidos, y me estaba leyendo las entrevistas, una compañera que hizo su tesis sobre la voz me dijo, a ver, yo y Elena, Cari, ¿y esta señora qué voz tenía? ¿Qué pausa estaba haciendo cuando te estaba hablando? ¿Cómo se movía el cuerpo? ¿Se le aguaron los ojos diciéndote esto o no? A mí me da mucha pena, pero me parece que te va a tocar analizar escuchando, no leyendo, aunque es más cómodo leer una entrevista. Saca uno. Copias y pegas. Claro. Hay una autora que no recuerdo su nombre ahora, pero tiene un concepto que se llama Embodied Listening, como escucha corporizada, que propone que hagamos escucha corporizada para analizar las entrevistas, que pasemos, de esto voy a hablar un poco en la tarde, pero que pasemos de esa orientación discursiva de nuestras investigaciones hacia una escucha más corporizada de las entrevistas que hacemos. Porque es distinto lo que vas a notar si vuelves a escuchar la conversación que si la lees estática en un papel. Es así, es. Y ya. Entonces de pronto una pausa, un silencio, un susurro, una palabra específica, que en el papel eso no lo estás viendo, en la escucha dices, uff, y esta palabra... Claro. Muchas gracias. Yo ya voy a parar con mis preguntas, pero no sé si ustedes tienen alguna antes de que cerremos. Muy importante decir que tienes otro libro también, justo sobre la gente en la loma y también mucho de la vocación de la lluvia en Cartagena, ¿no? Y esta experiencia del barrio, esa es ficción. ¿Sí? Sí, y además ese está disponible para descarga gratuita en el repositorio de la Universidad del Bosque. Entonces, pues sí quedaron antojadas, además del libro del que estamos hablando, ese libro está en descarga libre, como nos dice Joy, y también es un poco meternos en esta vida cotidiana. Sí. Y esta tarde entonces tenemos la conferencia sobre metodologías sensoriales, podemos ponerla esa, y mañana el taller de autoficción sociológica, contar desde el antirracismo, entonces súper bienvenidas, bienvenidas, va a ser muy interesante, creo que te vamos a dejar sin voz a este ritmo. Y yo pues lo único que diría es que es muy interesante que estés aquí, gracias por compartirnos y yo creo que tendrías que venir a darnos clase, a enseñarnos a estar... Cantadísima yo, sí. Cantadísima. No solo día y medio, sino estar mucho más con nosotros aquí. Entonces no sé si alguien tiene una pregunta, una intervención. Leiner, Leider. Tienes que hablar por la transmisión. Gracias. Primero me gustaría decir que me pareció muy potente tu investigación y pues siendo una persona que también es del Caribe colombiano, yo soy de Ponedera Atlántico, mi familia es Ponedera Atlántico, mi familia es del Uruguaco, como un municipio que tiene una población negra más del 90%. Pues también siento que, digamos, a lo largo de mi vida, mi familia también, como que me hizo desarrollar ciertas actitudes frente a lo negro y, digamos, como muy poco reconocimiento de nuestra identidad también. Pues, digamos, como algo muy certero es que, por ejemplo, a mí nunca se me permitió decir eche o ningún modismo, como ningún modismo de la costa, jamás. Pues siempre en mi casa se alabó que yo hablara bonito y dijera las palabras completas. Y digamos como esa serie de conciencias como las vine a adquirir como mucho también, como dentro del proceso de estudiar antropología. Y pues digamos hace como 2 años, una profesora una vez teniendo una conversación, me dijo como, Leiner, es que tú tienes que pensar un poco como
porque la gente en la universidad te escucha a ti y no escucha a los otros chicos negros que siguen vistiéndose como se visten en los territorios, que siguen hablando como se habla en los territorios y que, digamos, siguen hablando de las cosas que se hablan en los territorios, ¿no? Y bueno, como hizo como comentarios como mira cómo te vistes, mira cómo actúas, mira como un poco como el modo en el que te acomodas para estar en esta universidad. Porque digamos como ha sido un poco muy consciente, un proceso muy consciente dentro de acá y estaba completamente entrenado para hacerlo perfecto, como encajar, llegar aquí y encajar. Entonces como, pues digamos como me tocó mucho, pues digamos como todas tus palabras. Y tengo una pregunta, como también persona que, pues digamos como recientemente se aventura hacia la investigación, y es cómo te has pensado precisamente la cercanía o las garantías para trabajar desde la investigación, con las personas con las que participas o con las personas con las que entrevistas, porque no sé, siento que para mí también ha sido como muy importante pensarme la recursividad, ¿no? Como pues también esta noción de horizontalidad, cómo nos acomodamos a las vidas de las personas que pretendemos acercarnos para que precisamente no, nos cueste más a nosotros que a ellos, ¿no? ¿Alguien más? Sí, también. Sí, Pero si quieres. seguimos a las 5. Por la transmisión te voy a dar de... Más que una pregunta, digamos que quisiera compartir más, pero más que una pregunta, pues era como un comentario, porque, digamos, fue muy interesante esto. En el sentido de, yo soy de Tumaco, Nariño, o sea, de la costa pacífica, y también pues soy nieta de un negro con una blanca, y él era hijo de un negro con una blanca, y dentro de mi familia, dicen mi familia que soy como afortunada en ser un poco blanca y no tener el cabello tan duro como dicen ellos, o cris cris dicen en Tumaco. Cris cris dicen en Tumaco, cabello cris cris. Pero además hay una particularidad que yo creo que le he comenzado a Jenny en muchas ocasiones, que es mi estatura, y esa estatura es muy diferencial y como que también me pone en otra posición frente a cosas de raza, y el momento también que estuve en Europa también, o sea, es como a primera vista pasas, si no abro la boca, paso como alguien, yo mido un 86 y pasas eso. por andaluz. Sí, Perfecto. entonces, claro, pero me siento muy identificada con todo lo que has dicho porque se comparte mucho de la costa atlántica con el Pacífico. Hay muchas cosas que decía yo, no, estaba como volviendo a mi infancia y mi adolescencia, porque es una familia también que rechazó mucho el parecerse al negro, el actuar como negro. La nariz que tengo, mi abuelita me la jaló mucho porque decía que yo era ñata y que los ñatos eran los negros. Entonces, siendo ella una hija de una negra con un blanco y muy también de rasgos, entonces era ese rechazo continuo, y haber crecido pues como en ese ambiente fue muy característico para mí. Entonces, bueno, agradezco simplemente es un comentario. Tengo muchas preguntas que ojalá tengamos más espacio para compartir. Me encanta y ha sido muy interesante, de verdad, esta conferencia. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque es nada más para que yo descanse un poquito. Sí, alguien que tenga otra intervención. Bueno, gracias a ustedes por venir aquí un viernes en la mañana lloviendo a escuchar sobre mi libro. Pero quiero empezar contestándote, Leider, porque aparte tienes un nombre que es un nombre de una persona que quise mucho hace mucho tiempo, de un amigo muy querido. Te quería contestar porque estos
ejercicios de, ¿cómo lo digo? Cirugía, estos ejercicios quirúrgicos de acomodación corporal a la academia se viven no solamente en términos raciales, sino en términos de clase, en términos de género. Las mujeres, las personas de disidencias sexuales, por ejemplo, las personas trans, las personas no binarias, que por alguna suerte del destino terminamos siendo profes en una universidad. Hay una cosa en la que más pensamos, que es que me voy a poner hoy. ¿Qué me pongo para no parecer la mujer tonta? ¿Qué tan flexible soy en la entrega de los trabajos para no parecer la mujer débil? ¿Qué gesto pongo en la cara cuando esté corrigiendo a un estudiante para que no me cojan como si yo fuera otra estudiante más? Entonces hay como un proceso súper quirúrgico, súper detallado de acomodación del cuerpo, de los cuerpos no hegemónicos de la academia a la academia. Antes de aprender cómo escribir un ensayo, cómo escribir un artículo, cómo mandarlo para una revista, cómo hacer una tesis, aprendemos cómo sentarnos, cómo pedir la palabra, qué frases, qué autores, varones, blancos, ojalá europeos, tenemos que citar para que me escuchen lo que yo estoy diciendo, en qué tono, con qué acento, cómo llevo el pelo. Me invento que tengo astigmatismo para ponerme unas gafas y me vean como más seria. Todo eso hace parte del entrenamiento académico del que ni tú ni nadie. Es que ni tú ni nadie se escapó. Porque las universidades son una forma de encajetar el conocimiento y están creadas por y para hombres blancos, cis, heterosexuales, que son los grandes catedráticos, profesores eméritos de nuestras universidades. Son eso. Tengo una compañera de la Universidad de Bahía en Madrid que está haciendo su doctorado en educación. Ella es ilustradora y da clases de ilustración y diseño en la universidad y dice, en una universidad en la que el 80% de los estudiantes son negros, hay conmigo 5 profesores negros. 5. Y eso es una realidad. Entonces, si pensamos las jerarquías raciales más allá del color de la piel, que es la manera mainstream, liberal, light de pensar la raza, la empezamos a pensar como una multisensorialidad, multicausal, relacionada además con las prótesis identitarias que utilizamos, nos damos cuenta que la academia está hecha para que tú no es que sufras un proceso de convertirte en académico, sufras un proceso de blanqueamiento, que te desprendas de los signos que te asocian a tu raza. Y eso lo has atravesado tú, lo he atravesado yo, lo ha atravesado todo el mundo. Directamente, yo no hablaba así. Cuando yo empecé a dar clases en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, a estudiantes con muchísimo dinero que llegaban a clase en Ferraris, ¿vale? Mercedes-Benz, y me daban el chance hasta mi casa. Yo llegaba en bus en la ruta de la universidad. Yo utilizaba la palabra eche, mondá, verga, chucha, rucho, y hablaba con el acento más golpeado, cartagenero, que te puedas imaginar. Y me movía como una pandillera, con las formas de moverse, que esta es la danza en clase de la pandilla. Y yo aprendí a pasear por el salón. Y aprendí a ir quitando esas palabras también. Porque la voz también nos las enseña. Yo hablaba muchísimo más alto. No solamente porque esté difónica ahora, pero en general este es el tono que uso para todo, para las clases, para las conferencias. Yo hablaba alto, gritaba, me venían a decir los profesores de los otros salones, yo, por favor, yo también tengo clase, baja la voz. Porque yo hablaba como si tuviera un pico prendido en la esquina, porque así aprendí a hablar. Y ese proceso de blanqueamiento
nos duela y nos avergüenza todo lo que nos quiera doler y avergonzar, porque ahora estamos súper politizadas, lo tenemos. No es solamente un proceso de ascenso de clase, es un proceso de blanqueamiento y hay que llamarlo por su nombre, como es. ¿Vale? Eso por una parte. Por otro lado, yo creo que hay una ingenuidad que compartimos todas, sobre todo las que hacemos investigaciones feministas, decoloniales, antirracistas, comunitarias, campesinas, venga, de pensar que la horizontalidad es un ideal que podemos conseguir con nuestros informantes. Porque la tesis aquí dice Joy González. Aquí la tesis no dice Marcos Rubio, no dice la señora Josefa, no dice Mayoko, no dice nadie, ninguna de las que yo entrevisté y con las que yo pensaba que estaba haciendo un proceso horizontal de construcción colectiva de conocimiento. La tesis tiene mi nombre, el libro tiene mi nombre, está en mi hoja de vida, me abre puertas laborales haber publicado este libro. Y eso, esto es una posición mía, entre más rápido lo asumas, vas a sufrir menos y vas a ser más capaz de minimizar la violencia extractivista que es intrínseca a las prácticas de investigación académica. Eso es lo que pienso. Yo lo he hecho asumiendo eso. Lo he hecho asumiendo eso y diciéndoselo a la gente. El libro va a salir con mi nombre. Tu testimonio es que lo tengo que anonimizar además, por ética de la universidad. Que ni siquiera tu nombre va a salir en el libro, ni en tu testimonio. Y resulta que tu testimonio fue el que me permitió a mí construir la categoría el juego racial asco vergüenza. Es de ella la categoría. Pero ella no es académica, es vendedora de frutas en la plaza. Entonces yo cojo la uso, la pongo en el libro, perdón que sea tan cruda. Pero cuando estamos en la academia, cuando estamos en las ciencias sociales, sobre todo en los espacios más alternativos de construcción de conocimiento, tendemos a olvidarnos que la academia es, y como dicen en mi tierra, un rebusque. Es un negocio, es un trabajo, que una carrera tuya, personal, individual, que tú estás construyendo. Eso te guste o no te guste, que no nos gusta, porque estamos súper deconstruidas, somos súper feministas, súper antirracistas, decoloniales, campesinas, todo. Sí, es que es un cuento lindo que nos ayuda a minimizar la violencia, pero no podemos caer en la ingenuidad de pensar. ¿Sabes por qué no podemos caer en esa ingenuidad? Porque esa ingenuidad es violenta, misma. Decirle a la gente, es que esto es colectivo, vamos a producir el conocimiento colectivo, no sé qué, después coges y publicas un libro tú, con tu nombre, que lo pones en tu hoja de vida, que lo usas para que te den el trabajo soñado que estabas pensando en la universidad. Eso es violento. Es como que el que está siendo pasivo-agresivo contigo y te dice, yo no sé qué significa la pasivo-agresividad. ¿Vale? La falta de estructuras jerárquicas en las instituciones y en los procesos institucionales como la investigación dejan desprotegida justo a la gente que estamos queriendo proteger. Que no hayan protocolos, que no quede claro quién es el jefe y qué le toca hacer al jefe, cuál es su trabajo por el que le están pagando más. Pero no como él se está haciendo, el horizontal. Entonces resulta que yo termino haciendo la función del jefe y a mí me pagan menos que al jefe. Es violento pensar en un mundo profundamente jerarquizado por relaciones de poder de las que hacemos parte, nos guste o no. Pensar que podemos llegar a la horizontalidad absoluta. Y si lo piensas, te queda como un punto ciego, porque tú, para minimizar la violencia, tienes que ser consciente que eres capaz de generarla. Así es simple. Yo he estado en 7.500 asambleas de los movimientos queer, de los movimientos lesbianos, de los movimientos boyeros, de los movimientos areperos, y son los espacios en los que más se me ha agredido. Porque la gente cree que porque está movilizada políticamente, no hay manera
de que esa persona ejerza violencia sobre otra. Entonces creemos que porque estamos planteando la investigación más cool, más horizontal, más comunitaria, más colectiva, no hay manera de que estemos haciendo extractivismo. Olvídate, te lo digo yo hoy, es extractivismo. Hagas lo que hagas. Porque el negocio de la academia funciona así. Esa es mi posición. Perdón que sea tan cruda, pero es así. Lo pienso. Bueno, gracias, Joy. Te vamos a dejar descansar la voz para las 5. Muchas gracias, Joy, por, nos vamos con muchas reflexiones, preguntas, todas con ganas de leer el libro. todas a la venta. Recuerden entonces que tenemos en la tarde la conferencia a las 5, que es sobre investigación sensorial, en donde Joy nos va a contar más detalles de esas búsquedas que ha hecho con la investigación sensorial, y mañana el taller de autoficción sociológica de 9 a 11, que es también experimental, de escritura. Están súper invitadas también a permitirse hacer también escritura, academia, investigación de otra forma, menos blanca, menos patriarcal. Entonces, bueno, muy invitadas, invitados, invitadas a estos espacios. Vamos a tener entonces un pequeño receso hasta las 5 y esperamos entonces vernos en un ratito. Gracias, Joy.